Muy buenas mañanitas o tardes o noches tengan los estimados compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que siguen este curso de gestión de clústeres de virtualización para académicos. Y ya estamos en el día número 7. Y en este día número 7 pues vamos a tener una temática muy particular. De hecho, no hay una presentación, va a ser un poquito más práctica. Este video vamos a tratar el tema más práctico, más sin embargo, sí vamos a trabajar con aspectos muy específicos como son el uso de un directorio LDAP para gestionar las cuentas y contraseñas de acceso al clúster de virtualización. Para ello vamos a precisar algunos puntos y algunos elementos que estamos utilizando y que vamos a considerar para el trabajo de gestión. El primero de ellos es, ya habíamos platicado que los hipervisores de categoría 1 sí requieren de un sistema de controles de acceso, de autentificación y verificación, así como una CL y permisos para poder trabajar y realizar ciertas actividades muy particulares dentro del manejo de tanto máquinas virtuales, lo que es la parte de procesamiento, como la parte de gestión del almacenamiento y hasta la gestión de las comunicaciones, los tres pilares que ya hemos hablado. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar primero con la primera pregunta que es válida y que tenemos que responder, y es, entonces, ¿qué es un LDAP? ¿Qué es un servidor o un servicio LDAP? Y para ello, pues tenemos por ahí pues el uso de una paginita que la voy a agregar al curso, en donde vemos qué es LDAP, para qué se utiliza este protocolo y servicio. Y aquí asegura el hecho de que LDAP, por sus siglas en inglés, Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de acceso ligero a directorios, es un producto o servicio que se agrega, el cual gestiona de la mejor manera posible y a través de una base de datos. Nótese, es una base de datos, pero no es convencional. Porque muchos que dicen, oye, si es una base de datos, ¿por qué no usamos un motor de base de datos convencional? No se usan motores de base de datos convencionales, por algunas características muy particulares que requiere la gestión de datos dentro de los servidores o servicios LDAP. Entre ellas, por ejemplo, las bases de datos relacionales dicen que no pueden existir más de dos valores en un mismo registro para una misma identidad o elemento. Y en los servidores LDAP esto es de base. Hay ciertos valores o atributos que pueden ser repetibles. Y como esos, hay varios puntos en los cuales un motor de base de datos tradicional no concuerda con el manejo de datos de un servidor o servicio LDAP. Por lo tanto, los servicios o el software que se encarga de gestionar los servicios del DAP no pueden usar bases de datos convencionales, y lo que tienen que hacer es solucionar el acceso y manejo de sus propias bases de datos, o crean su propio motor de base de datos según sus requerimientos. Muy bien, entonces tenemos que es un software que se instala en un equipo, y ese software lo que hace es gestionar los datos organizativos o relativos a una organización. Todos los elementos posibles, entre ellos usuarios, grupos de usuarios, permisos, también organizan referencias a equipos, tipos de equipos, configuraciones de equipos, servicios en los equipos, y pues muchísima información relativa a las organizaciones. Eso significa que toda organización, si quiere llevar un control integral y de referencia real a lo que se maneja dentro de ella, pues deben de manejar un directorio. La gran pregunta, ¿la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene un servidor LDAP? La gran respuesta, sí lo tiene. Lo alquila o lo renta a Microsoft a través de la nube de Microsoft, de Azure, y es lo que se llama un DAS, un Directory as a Service. Hace tiempo lo tenía interno, pero cuando vieron la factibilidad y la
potencia que podría llegar a ser tenerlo fuera de la universidad, pues lo rentaron fuera de la universidad. ¿Se sigue manejando igual que como si estuviera dentro? Sí, nada más está dentro de la red y la infraestructura de Microsoft llamada Azure. Ok, entonces, ¿para qué quiero un servidor LDAP? Bueno, aquí está, ¿qué es un LDAP? Aquí está la respuesta primero. Ya visto como una base de datos integral, un directorio remoto se conforma de un conjunto de objetos que están organizados de forma jerárquica. Sí, otra de las características. Las bases de datos para LDAP son jerárquicas. Y otra característica que aquí no lo dice, que es orientada a objetos, incluyendo propiedades de las tecnologías de objetos como herencia y polimorfismo. Tales como nombres, claves, direcciones, etcétera. Estos objetos estarán disponibles. Y aquí nada más habla de objetos. No, es que sí, es una base de datos orientada a objetos, organizada por objetos. Los objetos van a tener atributos, los atributos van a tener valores. Y bueno, el asunto es cómo se consultan y cómo se va a llegar a esos elementos. Eso es lo que se hace referencia como el protocolo y servicio LDAP. Realmente a las funciones que permiten la consulta y la modificación de los datos que se almacenan en las bases de datos de LDAP. De hecho, otra de las propiedades que hacen muy diferente el manejo de las bases de datos es que en los servidores LDAP se le da preferencia a las consultas sobre las modificaciones. Si yo tengo una cola de trabajos, primero debo realizar las consultas, que deben de ser extremadamente rápidas, y al final de las consultas, a ver que tengo modificaciones, ok, dame las modificaciones. Eso significa que una modificación puede ser muy tardada, del orden de segundos, mientras que una consulta debe de ser muy rápida, del orden de los milisegundos. Ok, definido esto, entonces estos objetos con sus atributos y sus datos, y definidos por clases o categorías, pues entonces tienen que estar disponibles para su gestión, también en una base de permisos. No cualquiera puede acceder a todos los elementos. De hecho, hay ciertos datos que están privilegiados y solamente pueden ser vistos por una categoría de consultores, como las contraseñas, que nada más pueden ser definidas y modificadas tanto por administradores como por los dueños de los objetos. El DAP nace de un proyecto muy bonito que se tenía para una red anterior, para una red OSI, denominado X500. X500 era un super protocolo muy extenso, muy amplio, muy potente, que requería computadoras muy grandes y por lo tanto nunca pudo ser implementado. Entonces, cuando dijeron en internet nos gusta ese concepto, dijeron ok, hay que traerlo para internet, pero no lo podemos traer tan grande, y entonces lo aligeraron. El protocolo de acceso en OSI se llamaba DAP, Directory Access Protocol. Entonces lo que hicieron fue aligerarlo y crear o construir una base mucho más sencilla, mucho más manejable a nivel computadoras y procesos, y a eso se le llamó el DAP. Hay muchas compañías que han construido sus propios software de manejo de directorios que soportan el estándar del DAP. Hay muchísimos. De hecho, el protocolo ahorita va en la versión LDAP versión 3 y se encuentra dentro del RFC, Request for Comment 4511. Creo que hay más alrededor del 4511, pero bueno, la base está ahí. ¿Cómo funciona el DAP? Funciona como un motor que puede no ser único. O sea, podemos tener varios LDAP enlazados para trabajar de forma conjunta. Algunos serán masters, algunos serán secundarios. Dicen que ya no usamos el término slave, pero perdónenme, así se definieron, masters y slaves, cuando hacen referencia a la misma base de datos, nada más que en uno es la versión oficial y los otros son copias. Y nada más se pueden modificar las versiones oficiales, o sea, en el master. Y aparte de eso, tenemos también que es posible que un servidor LDAP se pueda subdividir en varios dependiendo de una división lógica de sus elementos. Lo que podemos llamar un servidor LDAP puede trabajar para un dominio, pero a su vez puede delegar
el trabajo de ese dominio a varios subdominios, a varios servidores LDAP. Esta parte es muy bonita, es una parte jerárquica de cómo se trabaja con los elementos. Por el momento vamos a trabajar nosotros con un servidor LDAP muy específico, pero antes de eso, para poder trabajar con un servidor LDAP, pues necesitamos que alguien requiera, trabaje con la información que tiene el servidor LDAP. Para eso se utilizan clientes LDAP. Y lo bonito de esto es que los clientes LDAP se pueden enlazar con cualquier tipo de aplicación que requiera controles de acceso. Ustedes pueden diseñar una aplicación X y en lugar de definir su propio nivel de seguridad con sus propios controles de acceso locales, o aparte de los locales, pueden agregarle accesos a un servidor LDAP y dejar que el servidor LDAP defina las cuentas, las contraseñas e inclusive marque algunos niveles de acceso. Entonces necesitamos clientes, y los clientes suelen ser muy ligeros. Muchos lenguajes de programación ya incluyen los códigos para trabajar como clientes LDAP, entonces nada más cuestión de aprender las funciones o librerías correspondientes y se pueden incrustar en cualquier tipo de aplicación. Como referencia, nada más, el usar el aula virtual en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a través de la configuración que se tiene para ella, significa que el módulo, porque realmente es un módulo de aula virtual, se conecta al directorio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y utiliza las cuentas y contraseñas que están definidas en ese directorio. Como relación o relativo a también el módulo del Centro de Ciencias Básicas, módulo.ccbas.ua.mx, también hace una conexión a través de unos permisos especiales al sistema de directorios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y utiliza las mismas cuentas y las mismas contraseñas de aula virtual. Es por eso que cuando ustedes acceden al módulo del Centro de Ciencias Básicas, utilizan la misma cuenta que tienen en aula virtual y la misma contraseña que tienen con aula virtual. Pero hay muchas aplicaciones, muchísimas otras aplicaciones que en su configuración de seguridad, lo primero que hacen es conectarse a un servidor LDAP. De tal manera que el servidor LDAP les ofrece el primer impacto, que sería uso de cuentas o filtrado de cuentas y contraseñas. Entonces aquí se especifica el trabajo de un cliente. Si un cliente consulta la información al servidor LDAP, por cierto, el servidor LDAP debe de tener acceso o de darle el acceso para la consulta al cliente. No cualquiera, no cualquier cliente puede decir: hey, servidor LDAP, dame una respuesta. El servidor LDAP va a decir: espérame, déjame checo quién eres y si tienes permiso. Y si tienen permisos, ¿es solamente de consulta o también de consulta y modificación? Entonces, si un cliente requiere modificar la información del directorio, entonces primero el servidor va a tener que verificar si el usuario que está accediendo tiene los permisos para poder hacer modificaciones o no. Porque si no, cualquiera puede decir: mira, aquí quiero que le cambies a fulanito la contraseña. Y el servidor LDAP: sí, cómo no, ahorita te la cambio. No. Quien puede cambiar la contraseña solamente es un administrador general o el usuario dueño del objeto que almacena esa contraseña. ¿Cómo se almacena la información en un LDAP? A través de registros, que aquí no se llaman registros, se llaman entradas. Cada entrada es un objeto. El objeto corresponde a una clase o un conjunto de clases de un objeto. Esos conjuntos de clases agregan atributos. Los atributos deben de estar asociados a valores que son los datos que realmente se van a consultar. Todo a través de un formato definido estándar llamado LDIF. LDIF es el formato de intercambio de datos del LDAP y es la representación en texto de la especificación objeto, atributo y valor. Inclusive, si es posible, la referencia a las clases que incluyen los atributos dentro del objeto. Un ejemplo de un LDIF está aquí en estos elementos. Es una identidad que identifica únicamente un objeto y a través de esa identidad podemos decirle: oye, quiero que el DN, que es un atributo, tenga tal valor. Y ya podemos agregar varios atributos, tipos de atributos de valor, atributos de tipo, valor del atributo, etcétera, etcétera. Como entre ellos las contraseñas. ¿Cómo se organiza esto? A través de árboles.
¿Cómo se construyen los árboles? A través de clases definidas por herencia. Pero bueno, eso es cómo se maneja internamente, cómo se administra internamente un servidor del DAP. Que para casos prácticos, pues realmente para un usuario común esto no le lleva o no le da mucha información hasta que no estudia a profundidad cómo trabaja en el DAP y entiende las entrañas de un servidor del DAP. Lo interesante de un servidor del DAP es que tiene que tener asignado un dominio que se llama un dominio de atención o de gestión. Cada dominio es un nombre único que hace referencia a todos los elementos internos que se agrupan que van a estar sujetos a ese dominio. Por ejemplo, el dominio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al menos el dominio registrado para Internet y el cual se asocia al directorio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el directorio del DAP, es uaa.mx. Nosotros tuvimos que crear un servidor del DAP con otro dominio, que es el dominio ccbas.ua.mx, y todos los elementos de ccbas.mx que se registran dentro de ello se consideran dentro de este dominio. Definido esto, pues hay muchos elementos que debemos de trabajar, entre ellas bueno, qué servidores o qué aplicaciones existen en el mercado para trabajar como servidores el DAP. Y hay muchos. Entre ellos está lo que ustedes conocen dentro del mundo de Windows como Active Directory. Porque Active Directory es un gestor de directorios, el cual bajo ciertas circunstancias soporta el protocolo el DAP. No es nativo el DAP, pero soporta el acceso y manejo de los datos de ese directorio a través de los protocolos del DAP. Pues entre ellos, ahora sí podemos hablar de OpenLDAP, el que es muy común en el mundo Linux, Unix, Active Directory, que es para Windows, Red Hat Directory Server para los sistemas operativos Red Hat, Apache Directory Server, que es muy bueno, por cierto, nada más que con ciertas cositas bien interesantes, principalmente en lo que es el uso de la licencia, el Novell Directory Service, que es comercial, 100% comercial, el Apache, el Red Hat y el OpenLDAP son de código abierto, y está el Open Directory Services. Aquí no está el que sí vamos a utilizar. El que sí vamos a utilizar se llama 389, servidor LDAP 389 o 389 LDAP server. ¿Por qué no aparece ahí? Porque aunque es muy bueno, de hecho está abajito de OpenLDAP, resulta de que lo retomó otra empresa y lo juntó con un conjunto, bueno, lo hizo como un agregado a otro conjunto de servicios y en otro concepto llamado Identity Managers o gestores de identidades. Un Identity Manager es una suma de múltiples servicios, entre ellos un servidor LDAP, el cual asegura la información más importante y más útil para una empresa. Es como un servidor LDAP, pero recargado, muy recargado. Entendido eso, pues me paso directamente a lo que vamos a trabajar como el servidor de identidades, el Entity Manager, que se llama FreeIPA. De hecho lo conocemos simplemente como IPA, pero como se distribuye como código abierto y hay compilaciones que son de uso gratuito y libre, realmente se referencia a él como FreeIPA. Y aquí viene que es FreeIPA. FreeIPA es una solución integrada de gestión de información de seguridad que combina en los servidores Linux y Unix el directorio del DAP 389, el 389 Directory Server, otro servicio de seguridad muy común también en el mundo Unix y Linux, que por cierto que también Microsoft tiene, pero de forma oculta en todos sus servidores Windows NT Servers, se llama Kerberos. Y Kerberos es un excelente servidor de seguridad. Entonces el MIT Kerberos también se incluye un servidor de tiempo NTP, un servidor de DNS, ya incluye aparte de todo lo que tiene un servidor de DNS y se gestiona a través de la misma herramienta, y también un DocTag, que es un sistema de certificados o de gestión de certificados, que lo cual es muy útil para cualquier organización o empresa. Yo no entiendo por qué la universidad no tiene un FreeIPA para gestionar toda esa información, pero bueno.
Consta realmente de una interfaz web y herramientas de administración en línea de comandos. O sea, tiene dos formas de trabajar. O lo hacen vía web con herramientas muy sencillas, o aprenden a utilizar comandos que una vez que se instala el FreeIPA se agregan a los equipos Linux, Unix, y a través de esos comandos u órdenes pueden hacer el trabajo de FreeIPA. Todo lo que se hace vía web lo pueden hacer vía comandos, y al revés, todo lo que pueden hacer con comandos lo pueden hacer vía web. Definido ese aspecto, lo pueden descargar para ser instalado en todos los sistemas operativos Linux. Creo que también para Mac existe FreeIPA. Y en mi caso yo tengo un equipo en una máquina virtual, miren qué bonito, en una máquina virtual instalé el FreeIPA y lo tenemos trabajando. ¿Y cómo sabemos que lo tenemos trabajando? Pues lo vamos a ver ahorita mismo. De hecho, déjenme cambio. ¿Dónde? Aquí está. Nuestro servidor de identidades se encuentra instalado en una dirección llamada IDS, que es Identity Server, así se llama, es nada más con las puras siglas, ids.ccbus.ua.mx. Si ustedes quieren ingresar a ver ids.ccbus.ua.mx desde sus casas, les va a decir que no existe o les va a marcar un error, porque ese servidor está protegido por el firewall de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. O sea, no tiene permiso para salir de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y como es un servidor interno exclusivamente para el Centro de Ciencias Básicas, pues no se ha requerido pedir el permiso correspondiente. Es un servicio interno. Si están dentro de la universidad, pues entonces van a poder observarlo como cualquier otro equipo dentro de la universidad. En este caso yo ya lo apunté, pero lo primero que me dice es, oye, fíjate que tenemos un problema. No es grave el problema, simplemente tenemos un problema y necesito que me digas qué hacer con ello. ¿Cuál es el problema? Es que este equipo, como no se puede ver por fuera, no hemos podido ponerle un certificado. Y si queremos ponerle un certificado, pues hay que pagar. Y como no me interesa pagar por tener un certificado válido, me dice, oye, es que tú te certificaste. Estás usando un autocertificado. Les digo, sí, efectivamente, estoy usando un autocertificado, y eso es lo que me está marcando aquí. Me está diciendo, oye, es que la conexión no es privada. En este caso es por Chrome. En otros navegadores me va a dar otro error. Lo interesante es que por el tipo de error y porque no es tan grave, me dice aquí ocultar detalles avanzados. Le puse aquí ver detalles avanzados. Dejen ver si puedo regresarme uno. Ok, lo voy a poner aquí. Voy a ponerle, oye, ids.ccbus.ua.mx. Enter. Y me dice, ahora sí me dicen, oye, tengo por ahí un problemita. Le digo por ahí, opciones avanzadas. Selecciono opciones avanzadas y me dice, oye, fíjate que IDS no tiene un certificado propio. Bueno, un certificado válido. Utiliza un certificado que él mismo se generó. El certificado sirve para generar llaves de encripción y que se puedan ver en cualquier lado. De forma segura, de forma encriptada. Entonces me va a agregar esta opción de abajo que dice continuar a ids.ccbus.mx, que yo digo que no es seguro. Pero como yo sé que sí, ese certificado es autocertificado y sí es seguro, pues yo le digo sí, conéctate. Y entonces me dice ok. Creo que esto nada más lo tienen que hacer una vez, porque después ya recuerda que le dieron permiso para que se pudiera conectar. Bueno. En el caso de Microsoft Windows, les va a aparecer aquí un recuadrito arriba que dice, oye, es que tienes que conectarte de una forma segura, etcétera, etcétera. Pónganle cancelar. Cancelar, 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 hasta que les aparezca este de aquí, exclusivamente. Me dice Rocky Identity Management. ¿Por qué? Pues porque es el servidor de Linux basado en la distribución de Rocky Linux, que es una copia de Red Hat. Muy buena, completamente gratuita. Y entonces me dice, oye, nombre del usuario. Aquí voy a poner el
administrador. Ay, ¿cuál era? Ya ni me acuerdo la contraseña. Creo que es esta, y voy a ver si me sale la contraseña del admin. No. Espérenme. A ver si es cierto. Ay, no me salió. Válgame Dios. Ya tengo un primer error. No me acordaba yo de las contraseñas. De hecho, traigo ahorita tantas cosas en la mente que no me acuerdo de qué contraseñas son. Primero, no me acuerdo si la contraseña es de admin. Sí, ya me acordé de la contraseña. Ok, chicos, justamente acabo de entrar como administrador del DAP. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer en este servidor del DAP. Lo que les puedo decir es que aquí estamos ahorita en la lista de los usuarios registrados. Y hay un montón de usuarios registrados ya. Voy a explicar lo que puede llegar a pasar con sus cuentas para este servidor. Por ejemplo, mi cuenta de servidor del DAP de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la oficial, es Guillermo.Domínguez. Entonces, voy a ver si ya estoy yo aquí como Guillermo.Domínguez y le digo que me busque. Sí, me digo que aquí ya existe una cuenta que es de Guillermo Domínguez, su servidor. Ya aquí hay una cuenta, ok. ¿Es la misma que el servidor, el DAP oficial de la universidad? No, son diferentes. Por lo tanto, pueden manejar diferentes contraseñas. Eso significa que en este servidor del DAP puedo tener una cuenta y una contraseña, y en el servidor del DAP de la universidad, que se ve en aula virtual y en otros lados, pues pueden tener otra. ¿La quieren tener igual? Sí, también la pueden tener igual. Nada más que si la cambian en un lado, solamente se cambia en aquel lado, no en todos. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, si yo quiero ver la información de este usuario, le digo, oye, búscame Guillermo Domínguez. Ahí ya hice una consulta al DAP y la información que regresó ya me la representa aquí. Y hay un montón de información válida, interesante. Como por ejemplo el cargo, nombre, apellidos, nombre y apellidos, mostrar nombre, o sea, cómo quiere que se muestre un nombre, porque existe algo por ahí de, ok, tengo todos sus datos, pero cómo quieres que se vea tu identidad, con qué datos quieres que se vea tu identidad. Mis iniciales, en el caso de cuentas para Unix, el geckos, la clase que se tiene que dejar, configuraciones de la cuenta que están de este lado, el user ID y el group ID que se manejan de forma interna. Yo tengo un código para poder definir estos, entre ellos es el número de su ID. Está después de una secuencia de números, aquí voy a tener su número de ID para tener una mejor referencia, que se repite para su group ID. Su alias principal, en este caso es para Kerberos. Kerberos principales, bueno, hay varias cosas, el shell de ingreso en el caso de equipos Linux, su directorio principal de trabajo, si trabajamos con redes y nada más utilizamos cuentas y contraseñas para poder trabajar, políticas de tickets de Kerberos, porque Kerberos también está incluido aquí, directorio de correo electrónico, y aquí hay que ponerle su cuenta de Edu, porque es la cuenta oficial, la cuenta del correo. Correo regular, si es que van a poner para que les llegue correo a su casa, cosa que yo no manejo, porque todo lo que es información personal no la meto aquí, por cuestiones de reglamentación y leyes al respecto. Información como empleado, algunos atributos especiales para el Service Message Block, etcétera, etcétera. Y esta es la información básica que manejamos en un usuario de FreeIPA con el servidor el DAP 389. Quiero cambiar la contraseña y esto es muy importante. Bueno, de entrada, toda esta información es la que el administrador puede ver, pero también es la que el usuario dueño del objeto puede ver y puedan modificar. De repente se pueden poner ahí reglas de, mira, tal atributo una vez que ha sido definido solamente le puede modificar el administrador. Entonces podemos hablar de datos protegidos.
Ni el usuario dueño pues, debería de modificarlo. Por ejemplo, la clave del usuario, no hay bueno, el número de identificación del usuario para la empresa no es algo que debería de modificar el usuario. En fin, definido eso, hay otros elementos que se deben de asociar. Por ejemplo, ¿cómo cambio una contraseña? Pues aquí en acciones hay uno que dice restablecer contraseña. Y cuando restablecemos contraseña, aquí nos va a decir, oye, ya identifiqué que está el objeto, ya identifiqué qué elementos hay, pues entonces necesito de algo muy sencillo. Permítanme. Ahora sí. ¿Qué necesito? Necesito de cambiarla. Y como ya tengo el permiso porque yo soy el dueño, ya no me dice, oye, dame tu vieja contraseña para validar. Ya nos vamos directamente a la nueva contraseña. Y ahí se cambia. Si no la cambian ustedes o no se acuerdan de su contraseña, hay un administrador que va a tener que hacerlo. Sugerencia, no se olviden de sus contraseñas. Ustedes las van a gestionar. Entonces, cancelo esta partecita de ahí. Y aparte de ello, todos los usuarios pueden acceder a grupos. O sea, podemos trabajar con grupos de usuarios. Este usuario en particular está dentro del grupo de usuarios académicos de administración, porque es un usuario que se le permite la administración del LDAP y de IP users. Pero si por ejemplo vamos a otros, pues se pueden agregar más grupos. Por ejemplo, ya aquí está todos los grupos que hemos definido para gestionar dentro de este LDAP. Y podemos hablar por carreras e inclusive por semestres. Entonces podemos empezar a trabajar con esto. Aquí ya están definidas las carreras de ICC, de LITC y de IC. Y dependiendo de si le hemos dado o no, los semestres a los cuales pudieran estar asociados. Y ya hay grupos dados de alta con esta información. Entonces cancelo. A este nivel podemos trabajar a nivel de usuario, contraseñas y grupos. El que gestione el servidor LDAP puede agregar más información. El usuario solamente puede modificar sus propios datos, como la contraseña y algunos otros. Definido esta parte, pues entonces el trabajo realmente que se hace para un directorio es al inicio de cualquier periodo dar de alta a todos los usuarios que no estén dados de alta, o dar de baja a aquellos usuarios que tengan que ser dados de baja porque ya no van a existir dentro del directorio, y hacer los cambios o ajustes o modificaciones que de repente eventualmente se van a realizar, como profesor, es que se me olvidó la contraseña, ok, déjame te la cambio. Muy bien. Si ya saben de qué se trata, entonces hay más cosas, muchísimas más cosas que tiene este servidor del DAP. Bueno, de este servidor de identidades, de Identity Manager. Por lo que yo voy a decirle, ciérrate. Cierro por aquí y aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué necesito para trabajar desde mi casa con este servicio? Necesito otro software que debo de instalar en mi equipo. O sea, debo de extender la red de la universidad hasta mi casa, y eso es a través de una VPN. De hecho, ya existe una VPN de la universidad oficial, que no sé si algunos ya hayan utilizado. Me acuerdo que por ahí cuando teníamos que hacer entregar datos de por qué somos servidores públicos en la Universidad de Aguascalientes, etcétera, les venía por ahí un software o unas páginas de cómo instalar una VPN para conectarse desde sus casas a la red de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy bien, ¿se puede usar? Sí, pero van a tener un problema. Sí van a poder ver este servicio porque es parte de las redes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero no van a poder entrar al clúster. El clúster es una red protegida. Entonces les voy a pedir de favor
que instalen en sus computadoras el servicio de OpenVPN cliente. OpenVPN está aquí con este logo de esta llavecita o de cerrojo. Este software es un software muy bueno, multiplataforma, funciona para Windows, funciona para Linux, funciona para Mac, funciona para iOS, funciona para Android. Y lo único que tienen que hacer, de hecho, descargar y usar este software es gratuito. Sin embargo, hay un esquema de gestión muy padre que sí se cobra. Entonces, como usuarios no les cobran, pero para aquellos que quieran ser administradores y lo quieran hacer más fácil, y si quieren, pues pueden comprar la versión comercial o adquirir la versión comercial y entonces sí, tienen que pagar. Yo utilizo solamente la distribución y uso de código abierto, por lo tanto, para mí me sale gratis. Instalamos un servidor de OpenVPN, el cual pueden acceder. Y deben de configurar desde sus casas, una vez que instalan el software cliente, que por cierto, déjenme digo dónde está. El software cliente es por aquí en algún lado. Ay, Dios mío. No podemos decirle que quiero el cliente. Productos. Ay, Dios mío. Ya me perdí otra vez. Sí, esta es la versión comercial. Lo que necesitamos es el cliente. No, yo lo que necesito nada más son el cliente. No, no de que... comunidad. Aquí está, descargar la edición comunitaria de OpenVPN. Community Downloads. Lo que quiero es el... ¿Cómo sé que este es el cliente? Bueno, vamos a hacer algo más sencillo. Déjenme le pongo OpenVPN Client. Ahí está, se llama OpenVPN Connect. Así de sencillo. Es este. Se puede descargar el software para Windows. Aquí está, download el OpenVPN Connect. Y se instala. Y después platicamos cómo se configura. Solo voy a platicar a nivel particular con solo y exclusivamente los compañeros académicos. Una vez instalado, solamente tiene que ser configurado. En la configuración ya va a venir todos los datos para conectarse. Completamente todos los datos. De hecho, yo ahorita desde mi equipo con Linux, de hecho en Linux nomás tuve que instalar el OpenVPN. El OpenVPN se instaló de dos formas, OpenVPN Server y OpenVPN Client. Y utilicé el mismo archivito de configuración para que se pudiera conectar. No puedo mostrárselos ahorita porque están en una pantalla diferente, pero tengo la conexión directa a la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de ese OpenVPN con una dirección de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y puedo ver todo, si no, no podría ver nada. Lo que sí les puedo decir por aquí es que una vez conectados a la VPN, pues ya pueden trabajar tanto con el clúster de virtualización como con la conexión de otros equipos. Me interesa más bien la conexión a la red privada. ¿Por qué? Porque este VPN los conecta a la red privada que tengo dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero esa red privada les da acceso limitado a Internet. Bueno, a la red de la universidad y a Internet. Gracias a ello puedo usar el navegador y decirle, oye, quiero que te conectes a la dirección 10.10.10.12. Quiero trabajar en el nodo 12.
en el puerto 8006. Y entonces me dice, oye, nuevamente, oye, es que no tiene un certificado válido. No lo tiene y no lo puede tener así como lo tenemos. Entonces, opciones avanzadas, continuar. Y ya estoy trabajando con el nodo 12 del clúster. De hecho, aquí ya puedo trabajar con una cuenta que ya esté definida dentro del directorio del DAP. De hecho, voy a trabajar con mi cuenta de Guillermo Domínguez. Mi contraseña, que está definida en el directorio, y aquí le voy a decir que quiero usar el directorio. El directorio se reconoce como las identidades del Centro de Ciencias Básicas. Entonces le digo, oye, utiliza el IDS del CCBAS. Lo voy a dejar en inglés. Y listo, señores, ya ingresé. Ingresé como Guillermo Domínguez con la cuenta del directorio el DAP al clúster. Y así es como llegamos al clúster con una cuenta y contraseña trabajando con un directorio el DAP como un servicio de control de acceso externo. Por supuesto que ya aquí ya soy un usuario, ya me dice, por cierto, soy un usuario del nivel administrador, por lo tanto puedo ver todos los nodos y todos los elementos. Por cierto, ya encontré las dos máquinas que estaban locas. Entonces si le digo, oye, dame un sumario, me va a decir que tengo 0 running, 0 en ejecución. Este clúster ahorita está vacío completamente para que le hagamos lo que necesitemos. Y eso lo vamos a ir desarrollando en lo que resta de esta semana y la siguiente, que para eso está planeado. Para que lo que resta de esta semana empecemos a trabajar con el clúster y podamos realizar ya, desarrollar habilidades para poder construir máquinas virtuales o ambientes de trabajo para los alumnos. Detallillo por ahí, ¿qué se requiere? Que se requiere que los dé de alta en el servidor del DAP. A todos y cada uno de mis compañeros académicos que están en el curso, los vamos a dar de alta en el servidor del DAP del Centro de Ciencias Básicas, dentro del FRIPA, y les vamos a asignar una contraseña por omisión, y esa la platicaremos en el WhatsApp a nivel personal. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí conmigo. Y pues vamos a seguir en contacto. Este fue el día número 7. Queda pendiente por ahí cómo configurar el OpenVPN, pero pues lo vamos a tratar de otra manera. Y pues nos vemos entonces el día de mañana, día 08, en donde ya empezaremos con trabajos más específicos que me gustaría que pudieran empezar a replicar dentro de sus tiempos de atención a la práctica de este curso. Muchísimas gracias. Tengan excelente mañana, excelente tarde, excelente noche. Nos vemos en la siguiente.